noche más, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda mañana, en este tiempo, este primer servicio que Dios nos permite hoy para poder disertar la palabra del Señor. ¿Cuántos vienen con hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Cuántos vienen esperando algo? Que Dios sea hoy hablando a sus vidas, a sus corazones. No queremos que sea una reunión más. De hecho, ese es el motivo de nuestra oración. No queremos estar por cumplir, sino queremos verdaderamente que Dios hable a nuestra vida. ¿Cuántos saben que la mayor necesidad que tiene esta humanidad, incluyéndonos a nosotros mismos, nuestros familiares, amigos, conocidos, el mundo entero, la mayor necesidad que tenemos se llama de conocer verdaderamente a Cristo? Porque cuando una persona verdaderamente conoce a Cristo, su vida cambia. Es notable. Por eso quiero que por favor vayan buscando en su Biblia el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar a partir de hoy en una miniserie de cómo nosotros como pueblo cristiano podemos vivir sobrenaturalmente. Busquen Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Y mientras lo encuentran, quiero hacer un trasfondo. Presten mucha atención. Déjenme darles un trasfondo de esto que vamos a estar leyendo. Es una escena donde aparece un hombre que no es de la raza selecta, es decir, no es un judío, que no se congrega, es decir, no hace parte de ninguna congregación, no hace parte de ninguna denominación. Podríamos decir que es un pagano, podríamos decir que no es un creyente. Sin embargo, escúcheme, este hombre ha sido inquietado en su corazón para buscar de Dios y tiene el deseo, tiene el anhelo. Podríamos decir que este es un hombre que el Espíritu Santo está haciendo la obra en él, sin que se congregue, repito, sin que sea judío, sin que sea un creyente. Es un hombre que está interesado en el cristianismo, como muchas personas afuera que dicen: yo quiero buscar algo, pero no sé a dónde ir. Nadie me ha dicho nada, pero yo siento en mi corazón que hay un vacío y yo necesito buscar de Dios. ¿Conoces de pronto a alguien así? Posiblemente sí o posiblemente no, pero quiero decirles que afuera está lleno de personas que anhelan buscar verdaderamente de Cristo. Están cansados de denominaciones, están cansados de que los reúnan para sacarles el dinero. Lo único que quieren es verdaderamente buscar a Dios, porque repito, hay un vacío en su corazón y saben que la única manera, la única forma de poder llenar ese vacío es a través de Cristo. Aquí está este hombre. Y de repente, entonces, un ángel toca el corazón de él. El Espíritu Santo comienza a ministrar su corazón y le hace sentir ese deseo de buscar de Dios. Entonces invita a una persona a su casa, sencillamente prepara unos refrescos, un refrigerio, invita a sus vecinos, invita a sus amigos, invita a sus familiares y les dicen: yo quiero reunirlos hoy porque voy a traer una persona que le va a hablar de alguien que va a cambiar sus vidas. Fácilmente podríamos ser alguno de nosotros. Imaginémonos este cuadro, que los familiares, amigos, conocidos dicen: bueno, usted que sé que va a una iglesia, que sé que usted es un cristiano, yo quiero reunirme con ustedes, yo quiero que usted venga a nuestra casa y nos hable de ese Jesús, nos comparta ese Jesús. ¿Por qué usted cree en ese Jesús? Cuéntenos, ¿por qué es diferente su vida a la de nosotros? Muéstrenos por qué esa persona llamada Jesús cambia su vida. ¿Qué haríamos nosotros? Pregunto, ¿estaríamos nosotros preparados para testificar de Cristo Jesús? Si un familiar, si un amigo, si tu novio o tu novia te dice: bueno, háblame de ese Jesús, tú dices que eres un cristiano, tú dices que eres una cristiana, bueno, háblame de ese Jesús, cuéntame por qué tú crees en ese Jesús, quizás a mí me interese. La pregunta es: ¿estamos preparados para eso? Si nos reunimos con la familia, tú tienes la capacidad de decir: ok, siéntese por favor, les voy a explicar qué pasa con Jesús, porque yo creo en Jesús, porque yo estoy completamente convencido y persuadido de que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Porque es así o no. Y nosotros tenemos la teoría, nosotros decimos sí, pero cuando tenemos que enfrentar a alguien, cuando tenemos que testificar, entonces nos quedamos callados, nos quedamos pasmados, porque no sabemos por dónde comenzar, no sabemos qué decirle.
Imagínate ese cuadro, que es lo que vamos a estar estudiando, de Pedro, donde está reunido en un grupo, hay una sala, no sé cuántas personas hayan reunidas, y Pedro tiene que estar al frente diciéndole, bueno, voy a hablarles de Jesús. Vamos a mirar qué hizo este hombre. Porque esa es una gran oportunidad, ¿o no? Porque esa es una oportunidad linda cuando uno tiene ese momento donde tiene que hablar de Cristo a una persona que no conoce. Dice, bueno, yo conozco, yo sé de muchas cosas teóricas, pero yo quiero por favor que tú me cuentes en realidad. Ahí está Pedro y va a la casa de un hombre llamado Cornelio. ¿Han escuchado ese nombre Cornelio? Bueno, Cornelio es importante en la Biblia porque a partir de Cornelio se abre la puerta para que los gentiles puedan entrar al reino de los cielos. Hasta antes de Cornelio, los únicos que conocían de Cristo, los únicos que habían escuchado hablar de Dios, era el pueblo judío, era esa raza selecta, que se creían que eran los que Dios los había escogido y que eran los únicos que tenían derecho a escuchar de Dios. Ahora, a través de Cornelio, presten atención, a través de Cornelio, entonces se abre la puerta para que personas como ustedes y yo, sin ser judíos, ahora podamos escuchar de Cristo Jesús. Por eso la historia es muy interesante. Pero más que interesante, es muy desafiante. Porque vamos a mirar y vamos a aprender en esta mañana 3 lecciones importantes. Y por eso el título de hoy, la fe que Dios quiere que tengamos. Porque Dios desea que nosotros tengamos la fe como la tuvieron los discípulos. La fe como lo tuvieron estos hombres que se la jugaron toda por Dios. Aquellos hombres que estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas por causa de Cristo Jesús. Y es que muchos de los que estamos aquí, por no decir todos, conocemos de Cristo Jesús, hemos escuchado de Él. ¿Es así o no? ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos que hay una persona que está pasando por dificultades, que está pasando por necesidades, que hay un vacío, que tiene problemas en su casa, que tiene problemas en él mismo, que está tratando de refugiarse en el licor, en los vicios, y nosotros que tenemos la verdad que es Cristo, nos quedamos callados, nos pasamos de ande, nos hacemos los indiferentes, colgamos la llamada, hacemos que estamos hablando, pero no les testificamos de Cristo Jesús? Supóngase que tú tuvieses la cura para el cáncer, que por alguna razón Dios te haya dado la fórmula y que tú tengas el secreto para solucionar ese problema del cáncer. ¿Tú te quedarías callado con eso? Seguramente que lo compartirías. Miremos el día de hoy, que Dios, que el Espíritu Santo nos revelara a algunos de los que estamos aquí la fórmula de cómo, el antídoto para el coronavirus. ¿Qué haríamos? ¿Lo guardamos para nosotros? ¿O qué haríamos? Si tú ves que una persona está con los síntomas, ¿tú qué harías? Tú le cuentas y le dices, mira, tómate esto, tengo un protocolo, es buenísimo, mira, esto, por favor, tómatelo porque está comprobado, Dios me mostró eso es lo que te va a curar. ¿Es así o no? Le daríamos la solución, no nos quedaríamos callados, porque no podríamos permitir que una persona que está pasando por necesidad y yo tenga la respuesta, tenga la solución, me quede callado. Exactamente pasa en la vida espiritual. Nosotros tenemos la respuesta que la gente necesita, pero el pueblo de Dios se queda callado, no dice nada por temor, por inseguridad, y permite que una persona que no conoce de Dios lo opaque, lo calle, y que puede mucho más una persona que no conoce de Dios, que no ha tenido una experiencia personal con Dios, pueda tener más valor, pueda tener más autoridad que una persona que tiene a Cristo. Ahora tenemos a Pedro, que está frente a unos gentiles que dudan de Dios, que dudan del poder de Dios, y vamos a mirar cómo él reacciona. Y el primer punto que quiero que tengamos en cuenta, por favor, es que aquel que va a ser un ganador de almas, aquel que va a compartir de Cristo, diga conmigo, debe tener una confianza personal, una convicción de lo más profundo de su corazón. Yo no sé cuántos de los que están acá tienen esa convicción. No sé si de pronto hay alguien que está porque alguien le dijo, venga, vamos a tal lugar. No sé si alguien está acá porque quizás viene hace mucho tiempo yendo a la iglesia, pero no tiene una convicción. Dice, sí, a mí me gustan las cosas de Dios, sí, me gusta ir a la iglesia, sí, me gusta cantar, sí, me gusta lo que hablan allá, sí, me gusta cómo explican la Biblia, pero no tiene la convicción. No está completamente persuadido, no está completamente seguro de su convicción en las cosas de Dios. Y obviamente esa es una razón. Como no está convencido, pues es muy difícil que convenza a otro, es muy difícil que le comparta a otro. ¿Es así o no? Porque cuando uno está convencido de algo, uno da la vida por eso. Uno se hace matar por eso, porque estoy convencido.
y nadie me puede quitar eso. Y eso creo que es una de las liviandades hoy en día del pueblo cristiano, de que asisten, de que llevan mucho tiempo, de que se hacen llamar cristianos, pero no tienen la convicción, no comparten. Y yo diría, bueno, si no compartimos, tenemos que revisar verdaderamente nuestra conversión, porque si tú no das de lo que Dios te ha dado, pues hay que entrar a revisar eso. Vaya por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 39. Vamos a mirar la confianza personal que tuvo este hombre llamado Pedro. Recuerden, Pedro está ahí con un grupo que Cornelio ha reunido y le dice a Cornelio: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que eres el Dios que ha puesto juez de vivos y muertos. Aquí la palabra clave que dimensiona Pedro en estos pasajes es: nosotros somos testigos ¿de qué? De estas cosas. Ahí vaya al versículo 39. Y somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús. Ahora, amigos, escuchen. No hay ninguna forma razonable de poder refutar lo que estos primeros apóstoles, primeros discípulos creían. Nadie puede decir eso no es cierto. Hay 11 testigos, son los discípulos que están ahí, que dicen: nosotros, están reunidos con el pueblo, está todo el equipo de trabajo de Pedro ahí, dice: nosotros somos testigos de las cosas que hizo Jesús. Los 11 estaban en unanimidad, completamente de acuerdo, tenían el mismo sentir. Nosotros sabemos y estamos aquí parados delante de ustedes porque sabemos lo que Cristo hizo. Ahora, escúcheme, no eran personas iguales. Ustedes conocen un poco el trasfondo de estos discípulos, que eran personas diversas. No eran de la misma escuela, no fueron formados todos en la misma casa, para decir: no, es que todos tienen el mismo adoctrinamiento. No, eran personas completamente diferentes. Por ejemplo, Pedro, ¿qué profesión tenía Pedro? ¿Era un qué? Pescador. Una característica de Pedro, ¿cuál era? Pedro, ¿qué era? Era una persona agresiva, era una persona impulsiva, era una persona habladora, una persona que actuaba ligeramente. Eso era Pedro. Había un hombre llamado Simón, que lo llamaban el celote. ¿Qué era él? ¿Quién era él? Era un fanático político. Fíjense que no tenía nada que ver con Pedro. Sin embargo, estaban unánimes. Estaba un hombre llamado Natanael, y había entre ellos también un hombre llamado Tomás, que estaban siendo parte, que no eran personas fáciles de tratar. Eran personas muy escépticas, como de repente puede haber alguien aquí: yo no creo eso, compénsame, a ver, compénsame. Bueno, así eran ellos, personas escépticas, pero que un día fueron tocadas por Dios y un día: sí, yo estoy de acuerdo, esto que ha dicho Pedro tiene toda la razón. Estaba también un hombre llamado Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Qué era Mateo antes de conocer a Cristo? ¿Quién era Mateo antes de ser un discípulo? ¿Qué era Mateo? Era un hombre de negocios, un hombre que era medio tramposo en los negocios antes de que se convirtiera, un hombre que le gustaba era el dinero, la plata, pero que igual fue tocado por el Espíritu Santo. Había un discípulo llamado Andrés, muy diferente a todos ellos. Era una persona muy amable, muy dado a los niños, muy dado a la gente, era muy querido. ¿Quién más estaba ahí con ellos? ¿Qué más discípulos había? Un Santiago, ¿recuerdan Santiago? ¿Quién era Santiago? Santiago, una persona franca, dispuesto a decir siempre la verdad, así se ofendieron los demás, les decía las cosas en su cara. Ahí está, noten, un grupo de personas con unas características completamente diferentes, pero que en algo estaban de acuerdo. Todos nosotros vimos lo que hizo Jesús. Escúcheme, en la iglesia está llena de personas diferentes, y no podemos entrar ni a chocar con nadie, ni a criticar al uno, ni criticar al otro. Hay algunas personas que les gusta aplaudir. Veo que hay otras personas que no les gusta aplaudir. Eso no es que sea bueno, ni es que sea malo. Eso no es que, como no aplaude, no, es que a mí no me gusta aplaudir porque es que me parece que es como falta de respeto. Dirán algunos.
Otros dicen, no, a mí sí me gusta aplaudir porque quiero estar ahí. ¿Y quién está errado? ¿Quién tiene la razón? Ninguno. Porque a algunos les gusta esa forma, a otros no les gusta. ¿De acuerdo? La iglesia, escúcheme, son cosas que son superficiales en las cuales nosotros no podemos centrarnos. Pero hay cosas que sí son fundamentales. Y en lo fundamental es que ellos estaban de acuerdo. Que es donde tenemos que estar nosotros. Podemos ser diferentes. A veces me gustaría como que hubiese un mujer ahí en la puerta y dijera, bueno, pregunte antes de entrar a quién les gusta aplaudir, y a los que les gusta aplaudir, colóquelos acá, y a los que no les gusta aplaudir, colóquelos allá. ¿Cierto? Porque hay gente que es así. A algunos les gustan los signos. Ay, qué bonito los signos. Otros dicen, no, a mí no me gustan los signos. Bueno, de eso se trata, escuchen. Hay diversidad. Pero aquí lo importante no es entrar a señalar, a juzgar, a criticar a alguien por si se coloca velo, si no se coloca velo. Es muy respetable. Pero hay cosas que sí son fundamentales, que es donde yo quiero centrarme en esta mañana. ¿Qué cosas eran fundamentales en ellos? ¿En qué cosas ellos estuvieron de acuerdo? Y a pesar de su forma diferente y diversa de pensar, estuvieron de acuerdo en algo. 3 cosas. Número 1, los que están tomando nota. ¿En qué estaban de acuerdo ellos? Estaban de acuerdo en que Jesús tuvo una vida virtuosa. Digan conmigo, la vida virtuosa de Jesús. Y en eso, escúcheme, es donde tenemos que ser fundamentales nosotros. En estar de acuerdo en la vida virtuosa de Jesús. Versículo 38 de Hechos 10. Entonces Pedro comienza a decir a Cornelio, Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién fue el que ungió a Jesús? Dios. Escuchen, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, una de las cosas que Pedro le está diciendo es, nosotros, los 11 que están ahí, nosotros vimos que Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, hizo el bien a la gente. Y nadie podía contradecir eso, porque así fue lo que Jesús hizo. Así muchos no crean en él, así muchos lo critiquen, así muchos no, es que, bueno, nadie podrá decir que mientras Jesús estuvo en esta tierra no hizo el bien. Y estamos diciendo, nosotros vimos el bien que él hizo. Entonces alguno dice, bueno, yo me acuerdo que una vez estuvo Jesús en unas bodas en Caná de Galilea, y nosotros vimos, porque estábamos con él, cuando trajimos las tinajas llenas de agua, y el Señor convirtió esa agua, ¿la convirtió en qué? En vino. Y alguno puede haber dicho, Pedro puede haber dicho, yo tomé de ese vino, era el mejor vino. Y Pedro podría haber dicho, yo vi cuando Jesús caminó sobre las aguas. Es más, yo también caminé sobre las aguas. ¿Quién podría negarle eso si fue una realidad? Alguno puede haber dicho, nosotros vimos, estamos con Jesús cuando pasaron 10 leprosos y Jesús los sanó a los 10 de lepra. Nosotros estábamos con él. Alguno puede decir, yo vi cuando Jesús resucitó la hija de Jairo. Yo estaba ahí cuando sucedió eso. Y vi cuando la resucitó. Vi que estaba muerta y cómo Jesús obró sobre esta jovencita y resucitó. Yo vi eso. Nosotros lo palpamos, estuvimos ahí. Pedro diría, yo estuve allá en el monte de la transfiguración y vi cuando el Señor fue transfigurado. Yo lo vi, yo estaba ahí cuando el Señor estaba siendo bautizado y el Padre desde los cielos dijo, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros vimos eso. Y estaban los 11 unánimes, ninguno dudando de la vida virtuosa que tuvo Jesús. Y nadie en esta tierra puede pararse a decir, Jesús hizo esto malo, Jesús pecó. Nadie puede decir eso. Y estaban de acuerdo, como la iglesia hoy en día tiene que estar de acuerdo, que a Jesús, al cual nosotros creemos, estamos completamente seguros que Él tuvo una vida virtuosa en esta tierra. Y nadie, ningún impío se puede parar y decir, no, Jesús fue un pecador, Jesús fue un homosexual. Es mentira todo eso, porque nadie puede comprobar nada de eso. Porque Jesús ha sido la persona que vivió en este mundo, que estuvo entre pecadores, pero nunca fue pecador. Jesús murió y lo vamos a mirar ahorita. Pero Jesús murió, no por sus pecados, no por los pecados de que Él haya cometido, sino por los pecados de nosotros. Ahí tenemos un Jesús. Y ellos concluyen diciendo, nosotros fuimos testigos de su majestad. Nosotros fuimos testigos de su poder. Jesús
Es el único, absolutamente la única persona que ha podido pasar sobre esta tierra, en esta tierra, sin cometer ningún pecado. Y ellos estaban completamente persuadidos. Ellos dijeron, ese es el Jesús que nosotros conocemos y ese es el Jesús que le estamos predicando. Pero no solamente, escúcheme, número uno, hablaron de la virtud de Jesús, de su vida virtuosa. Pero no solamente eso, sino que también hablaron de su muerte, de una muerte vicaria, una muerte como ninguno la tuvo. Versículo 39, escúcheme, estamos en Hechos, capítulo 10, verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pedro testifica, Pedro dice, no solamente, escúcheme, no solamente yo vi su andar en esta tierra, no solamente yo lo vi haciendo el bien a la gente, sino que también, dice Pedro, yo vi cuando él murió, yo lo vi colgado allá en ese madero, yo lo vi cuando él entregó su espíritu, cuando dijo consumado es. Yo vi, dice Pedro, cuando lo pusieron en el sepulcro, y yo vi hasta allá, yo vi cómo lo sepultaron. Fue sepultado y murió, repito, no por los pecados de él, sino por nuestros pecados, le está diciendo a la gente, porque él anduvo haciendo el bien, nunca hizo maldad en esta tierra. Y eso que sucedió es un hecho histórico establecido y nadie puede refutar. Los diferentes dioses, filósofos, líderes que han sido levantados pueden decir, murió Jesús, pero como murió también Gandhi. Sí, pero hay una gran diferencia, que es donde ellos entran. O sea, no solamente, escúcheme, estuvieron unánimes en la vida virtuosa de Jesús, sino también en la muerte vicaria de Jesús. Y dijeron, sí, nosotros lo vimos morir, vimos cómo él fue flagelado, castigado y murió en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, sino que nosotros fuimos testigos de su resurrección. Y ahí sí, más de uno queda colgado. Los que creen en Gandhi, sí, Gandhi murió, pero vayan a la tumba donde fue enterrado Gandhi, ¿y qué van a encontrar allá? Los restos de Gandhi. Mahoma puede ser un gran líder, pero vayan donde murió Mahoma, ¿y qué van a encontrar allá donde fue sepultado Mahoma? Los restos de Mahoma. La Madre Teresa de Calcuta, los diferentes dioses y lo demás, allá donde fueron enterrados van a encontrar los restos. Pero vayan donde fue enterrado Jesús, ¿y qué van a encontrar? Van a encontrar una tumba vacía. Y entonces nosotros lo vimos resucitar. ¿Quién más ha resucitado? Ok, la Biblia muestra que resucitaron algunas personas. Lázaro resucitó, pero ¿cuántos saben que después murió? Pero Jesús es el único que resucitó, estando muerto, al tercer día resucitó. Versículo 40, estamos en Hechos 10. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a quién, a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Yo sé que algunos escépticos podrían objetar, no, es que eso que pasó ahí, ustedes sí creen todo lo que está escrito. No, eso que pasó ahí es una alucinación. Y Pedro diría, discúlpeme, pero uno que alucina no come ni bebe, ¿verdad? Otros podrían haber dicho, no, Pedro, lo que pasa es que usted fue en un trance. Y yo diría, un momentico, disculpe, ¿trance? ¿Cómo puede explicar que Jesús se le apareció a más de 500 personas? ¿Es posible que 500 personas simultáneamente estén en un trance? No. No, es que eso fue un fantasma. ¿Un fantasma? Si nosotros lo tocamos, lo palpamos, nos sentamos en la mesa con él, compartíamos con él, hablábamos con él, ¿cómo nos van a decir que es un fantasma? Si nosotros lo vimos, nosotros los que estamos aquí compartimos con él. ¿Qué podrían decir ellos? Pedro, usted está mintiendo, esa es una mentira. ¿Una mentira? ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira, sabiendo que es una mentira? ¿Por qué estuvieron ellos dispuestos a morir? Porque sabían que era una verdad. Y que no importaba que les quitaran la vida, que los decapitaran o que los crucificaran, como muchos de ellos murieron. No les importaba, porque ellos estaban siguiendo una verdad. Nosotros creemos en Cristo. Nadie va a morir por una mentira, y más sabiendo que es una mentira. ¿Es así o no? Si es alguien razonable, dice, no, yo hasta aquí llego, pero yo tampoco, hasta llegar a morir, no.
hasta aquí me quedo con la mentira, pero ellos estuvieron dispuestos. Entonces noten lo que Pedro está diciendo. Miren, por favor, quiero que entiendan esto. Nosotros vimos su vida, nosotros vimos su muerte y nosotros vimos su resurrección. Y estamos completamente seguros, estamos completamente persuadidos, estamos completamente convencidos de que Jesús es real. La pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros: ¿tenemos la misma convicción? ¿O somos unos endebles que nos quedamos callados porque no defendemos la causa? Porque no dicen, es lo mismo, eso, cualquier camino conduce a Roma. Y yo estoy de acuerdo en eso, que cualquier camino conduce a Roma, pero solamente hay un camino que conduce al cielo, y ese camino se llama Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y con respeto para aquellos que no creen en Cristo Jesús, pero quiero decirles que están equivocados. Que si alguien piensa que no, que es el negrito Felipe, que no sé qué, están equivocados. Porque la Biblia muestra claramente que solamente hay un mediador, y que el único camino para llegar al cielo se llama Cristo Jesús. Y que una persona puede ser muy querida, muy buena persona, puede ser muy altruista, puede ser muy dadivoso, muy generoso, pero si esa persona no tiene a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador, esa persona muere y va a ser condenada eternamente. Porque solamente en uno hay salvación, y ese uno se llama Cristo Jesús de Nazaret. Solamente hay un camino. Y si bien es cierto, diferentes caminos conducen a Roma, pero solamente un camino conduce al cielo, y se llama ¿quién? Cristo Jesús. Y es la convicción. Entonces escuchen, estoy trabajando en el primer punto. Es esa convicción que debe tener la persona ganadora de almas. Creer en Cristo Jesús, no por una teoría, no por una religión, no por una tradición, sino porque ella está convencido que verdaderamente Cristo es verdad. Porque ha tenido un encuentro personal con Él y ha sabido que ha sido transformado por Él. Pero hay una segunda razón, escúcheme, una segunda directriz, que Pedro, cuando está con ellos, dice, bueno, lo primero es, yo les voy a testificar, le vamos a testificar nosotros porque lo vimos. Pero lo segundo que Pedro le dice a ellos, es que eso que ellos están diciendo, esto que están hablando de esta persona llamada Jesús, está confirmado en la Biblia. Y le dice, bueno, Cornelio, saque su Biblia, saque su Torá, saque su Antiguo Testamento y verifique. Usted se dará cuenta que esto que yo le he hablado no es una invención nuestra, sino que esto estaba escrito hace muchos años antes de que Cristo viniera a la tierra. La Biblia estaba profetizando que Cristo vendría, que el Salvador vendría, y de ese le estamos hablando. Escuchen lo que dice el verso 43. De este dan testimonio ¿quiénes? Algunos profetas dicen, todos los que profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y entonces lo que Pedro le está diciendo es, mira Cornelio, tome las escrituras, abra su Antiguo Testamento. Les he dicho que todos los profetas, no algunos, sino que todos los profetas, escúchenme, están unánimes, están de acuerdo en que Cristo es el Salvador. Y lo anunciaron en épocas diferentes, en ciudades diferentes, y le dicen, hay más de 300 profecías que están hablando del Mesías, del Salvador, de Cristo Jesús. Ustedes verán si no creen, pero quiero mostrarles eso. De Cristo, el que le estamos hablando, dan testimonio todos los profetas. Y yo sé que algunos se levantarían y decir, no, pero usted está creyendo en eso. Si todo eso fue montado, todo eso fue preparado, ustedes sí son ingenuos. ¿Cómo se les ocurre creer todo eso? Si eso son fábulas, si todo está ahí como maquinado, todo está como manipulado para hacer creer esto. Y yo le digo, bueno, sí, todo Dios lo planeó, todo estaba escrito desde antes de que todo esto existiera. Pero vienen algunas preguntas importantes. ¿Será que si eso es cierto, Jesús planeó dónde iba a nacer? Pregunto, ¿cuántos de ustedes planearon dónde iban a nacer? ¿Cuántos dijeron, no, yo quiero nacer en Duitama, es que Duitama es que la perla de Boyacá? ¿Cierto que ninguno planeamos eso? Ninguno. ¿Cómo podríamos pretender eso? Sin embargo, escúchenme, un profeta llamado Miqueas, digan conmigo, Miqueas,
723 años, de 700 a 723 años antes de Cristo, había anunciado que vendría un día el Salvador. Y está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice Miqueas en qué ciudad iba a nacer el Salvador. Dice la escritura: pero tú, Belén, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será, ¿quién? Señor en Israel. Si usted nota, la palabra Señor está en mayúscula, refiriéndose a Cristo. Años atrás, en este libro del profeta Miqueas, un profeta menor, Dios había profetizado que Jesús nacería ¿en dónde? En Belén. Segundo, si existiera algo más que supuestamente Jesús arregló, que Jesús coordinó, por ejemplo, ¿será que Jesús coordinó quién iba a ser su mamá y que sería una virgen? Pregunto, ¿será que alguno de nosotros podemos coordinar, podemos cuadrar, podemos organizar quién va a ser nuestra mamá? Yo sé que muchos dirán: no, si yo tuviera que escoger, yo escogería la misma. Otros dirán: no, esa es la oportunidad para sacarme esta mamá, ¿verdad? Pero ninguno podemos coordinar eso. Jesús no podía coordinar eso. Y menos, escúcheme, menos que la mamá en la cual él iba a nacer era una virgen. ¿Será que Jesús cuadró todo eso para que se hiciera realidad las escrituras? Miren lo que dice, por favor, en el libro de Isaías, 700 años antes, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿quién? Emmanuel, Dios con nosotros. 700 años antes de nacer, ya el profeta Isaías 7:14, Isaías ya había dicho que Jesús nacería de una virgen, y ya había dicho cómo iba a ser su nombre, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Algunos dirán: no, pues, de pronto ahí le pegó Jesús. Pero ¿será que Jesús también sabía cómo iba a morir? ¿Será que Jesús también cuadró? Bueno, yo necesito morir crucificado, yo necesito que sea latigado. ¿Será que Jesús tenía todo eso organizado? Y efectivamente, pues nosotros sabemos que en la soberanía de Dios todo pasó porque Dios lo permitió. Jesús les habla que iba a morir crucificado a un pueblo donde nunca había muerto en esa crucifixión 700 años atrás, porque el pueblo judío mataba a la gente apedreados, pero nunca crucificados, porque fue una sentencia romana. Mire lo que dice el Salmo 22, versículo 16, que es un salmo que se conoce como salmo mesiánico, es decir, que hace referencia al Mesías, al Señor Jesucristo. Salmo 22, verso 16. Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Note lo que dice: horadaron mis manos y mis pies. Horadaron, ¿saben qué es horadar? Perforaron, hicieron huecos en mis manos y en mis pies. Y el salmista profetizando cómo iba a ser la muerte. Bueno, ¿será que Jesús cuadró todo? ¿Jesús cuadró que iba a morir en medio de dos ladrones? ¿Será que un momentico? No me toca todavía. Colóqueme al lado dos ladrones. ¿Será que todo eso lo cuadró Jesús? Porque la Biblia dice en Isaías 53, verso 9, estamos hablando que los profetas hablaron de lo que iba a pasar con Cristo. Isaías 53, 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Y va a estar en medio de impíos en su sepultura. ¿Será que Jesús arregló para que uno de ellos lo traicionara y que cobrara 30 monedas de plata? Todo eso lo cuadró Jesús. ¿Qué creen ustedes? Porque otro profeta llamado Zacarías, en el capítulo 11, versículo 12, habla, escuchen lo que habla, dice: os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por 1000 salarios 30 piezas de plata. Fíjense que no podían refutar eso. Y como si fuera poco,
Jesús dijo que él iba a resucitar. Un día le dijo a los discípulos: tranquilo, no se preocupen, yo tengo que morir, pero no te afanes. La Biblia dice que yo iba a resucitar. Los profetas dicen: no se preocupen por eso. ¿Será que Jesús lo cuadró? ¿Será que Jesús cuadró que 500 personas lo vieran? Mis amados, ellos estaban completamente persuadidos de que Jesucristo era una realidad. Y las escrituras, escuchen, las escrituras corroboran eso. ¿Qué testifican las escrituras? Que tal cual, como ellos dijeron, que tal cual como vio Jesús, ya había sido escrito. Entonces hay dos razones importantes. Número uno, su confianza, su persuasión, su completa seguridad de quién estaban hablando, que es lo que nosotros mismos lo vimos, lo sentimos. Lo segundo, la escritura está respaldando esto que nosotros estamos hablando. Ya con esas dos, o con tan solo una de ellas, sería fuerte. Pero la Biblia dice que el cordón de 3 dobleces se rompe, ¿qué? Es difícil, no se rompe pronto. Como si esa fuera poco, noten por favor, vayan al versículo 44. Viene algo que es contundente. Está un grupo de personas ahí reunidas. Pedro le está hablando, nosotros lo vimos, aquí estamos, somos testigos de lo que pasó. Las escrituras lo dicen, hablan la Biblia, ahí está todo lo que se habla de Jesús. Y como si fuera poco, mira lo que dice el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo, ¿qué pasó? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, dice la escritura, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Más adelante voy a contar un poquitico sobre esto de las lenguas en ese momento. ¿Qué estaba sucediendo? Aquí Pedro estaba predicándoles, aquí Pedro les estaba diciendo lo que estaba pasando, su testimonio personal, su convicción personal, la confirmación por las escrituras. Y cuando Pedro estaba en este discurso, entonces el Espíritu Santo dice que descendió y le dio convicción. Y el Espíritu Santo dijo: amén, en lo que le está diciendo es verdad, créanme, es verdad lo que ellos están diciendo. El Espíritu Santo, permítame decirles cómo trabaja el Espíritu Santo. Les he dicho muchas veces, hay cosas que nos corresponden a nosotros y hay cosas que le corresponden al Espíritu Santo. Yo puedo hablarles, yo puedo decirles cosas, y tal vez por lo que yo les diga, algunos dicen: oiga, sí, tiene sentido, tiene razón, saben que sí, no había considerado eso, pero sí. Otros, el Espíritu Santo les toca el corazón y dicen: wow, nunca me han dicho así, nunca me han predicado eso, yo pensé que era otra cosa, yo pensé que era una religión, yo pensé que era un fanatismo, pero ahora yo siento en mi corazón: sí, yo necesito de Dios. Y puede que una persona nunca había escuchado de Dios, puede que una persona haya sido muy escéptica en las cosas de Dios, pero el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Tú le puedes hablar mucho a tus familiares, a tus hijos, le puedes decir: mira, hijo, tú sabes que yo era un borracho, tú sabes que yo era un alcohólico, yo conocí a Cristo Jesús y yo ya dejé la borrachera, hijo, por favor no tomes más. Y el hijo puede decir: oiga, sí, mi papá tiene razón, sí, yo escuchaba que mi papá era un borracho, sí, y de pronto eso le ayuda al hijo para decir: ¿sabe qué? Voy a dejar la borrachera. Pero le puede decir: mira, aquí hay una cantidad de artículos, aquí hay una cantidad de libros de personas que eran alcohólicas y mire lo que pasó, la cirrosis, las enfermedades. Hijo, por favor, documentate, es muy delicado eso. Y el hijo dice: oiga, sí, tiene razón, ¿sabe que sí? Voy a dejar la borrachera. Pero otra cosa es que él tiene la convicción y dice: ¿sabe qué? Estoy hasta aquí con la borrachera y yo quiero dejar esto. ¿Quién ocasiona eso? ¿Quién toca el corazón de esa persona? Es una labor del Espíritu Santo de Dios. Y aquí, para sellar con ellos esa reunión, viene el Espíritu Santo de Dios y les da convicción. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? 3 maneras, escuchen, para que aprendamos en esta mañana. 3 maneras por las cuales o cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de una persona. Número 1, el Espíritu Santo de Dios testifica a cada uno de nosotros. Y nos coloca en circunstancias, nos coloca en momentos, nos coloca con personas, para que a través de esas personas, a través de esas circunstancias, el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Primera de Juan, coloqué en el margen de su libreta, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Primera de Juan 5, 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Escuchen. Si recibimos el testimonio de los hombres,
mayor, por encima, mucho mayor que eso, está el testimonio de Dios. Cuando el Espíritu Santo quiere tocar a una persona, por dura que sea, el Espíritu Santo tiene el poder para cambiar y para transformar a esa persona. Algunos dicen, no, lo que pasa es que yo no soy un creyente, yo no puedo creer. Yo les digo, sí pueden creer. Porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar? Amén. Lo único, escúcheme, esto no se trata de la mente, se trata del corazón, se trata de la disposición. Y no importa cómo esté una persona hoy, cuando esa persona dispone y dice, yo, la verdad, yo necesito buscarte a Dios, y abre su corazón, el Espíritu Santo comienza a trabajar en ese corazón. Y puede una persona que sea muy pecadora y que haya cometido muchísimos pecados, muchos errores en su vida. Pero si esa persona dice, yo ya estoy cansado de vivir como estoy viviendo, yo quiero tener una vida diferente, yo quiero comenzar a tener una relación personal con Dios, yo no quiero religión, yo no quiero nada de esos misticismos, yo quiero tener una relación con Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero encontrarme con Dios, yo quiero verdaderamente tener esa experiencia personal y única con Dios. Cuando esa persona abre su corazón a Dios, el Espíritu Santo comienza a hablar. El Espíritu Santo comienza a obrar, el Espíritu Santo puede transformar, y no importa que hayamos sido descalificados, no importa cómo haya sido nuestra vida, el Espíritu Santo puede cambiar a esa persona. Solamente se necesita una disposición, diga conmigo, disposición de corazón. Y entonces cuando tú escuchas una palabra, el Espíritu Santo te está hablando, es verdad, tienes que cambiar, deja eso, deja ese maldito pecado oculto, deja esa pornografía, deja ese vicio, deja esas mentiras, deja esas groserías. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando la persona va a decir una grosería, por ejemplo, entonces el Espíritu Santo dice, no, acuérdate que tú eres diferente. Y cuando quiere pecar, no lo hagas, tú eres diferente. Y el Espíritu Santo comienza a transformar la vida de esa persona, porque utilizó a alguien para testificarle. Pero escúcheme, ¿cómo más trabaja el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios trabaja en usted. En usted. Cuando usted abre su corazón. Y usted sabe que la única manera, el único camino infalible para que entre el Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona, no es que alguien le imponga las manos, no es que tú vayas a algún lugar, que tú vayas a un encuentro, vayas a un retiro y que digas, yo quiero recibir el Espíritu Santo, y que entonces le ponen las manos y llegó el Espíritu Santo. No, no es la manera. El Espíritu Santo llega en la vida de una persona cuando él reconoce su pecado y su maldad, abre su corazón y le permite que Dios entre. Ahí, en ese regalo del nuevo nacimiento, viene el Espíritu Santo. Eso no es porque vino el predicador fulano de tal, el profeta fulano de tal, y lléname de tu Espíritu Santo por una canción, lléname de tu Espíritu Santo. Eso no es así. Eso entra en el corazón. Ni siquiera tú lo sientes. Es un soplo apacible. Tú sientes que algo pasó en tu vida en esa reunión. Tú sientes que en esa reunión Dios hizo algo en tu vida. Y tú sales de ahí inquieto. Tú sales de ahí y el que fumaba entonces va a fumar y dice, no, hostia, me causa como náuseas, me causa como vómito, como asco, yo no quiero fumar más. Y entonces el amigo lo invita a tomar y dice, no, sabe que yo no quiero tomar. ¿Y qué le pasó? No, no sé, yo siento que hay algo raro en mi vida, ya no quiero tomar. Y tú comienzas a dejar todo eso. Y cuando tú mentías, entonces, no, ya me siento mal. Entonces ya se siente incómodo cuando mientes. Antes mentías y no pasaba nada. Ahora que el Espíritu Santo está en la vida de la persona, cuando miente se siente mal. Y hasta que no vaya delante de Dios y le pida perdón, no está tranquilo. El Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. Dice en 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. En sí mismo. Dice, wow. Algo está pasando en mi vida. ¿Alguien le ha pasado esa experiencia? Levante su manito, por favor. Dice, algo ha pasado en mi vida. Yo ya no soy igual. Y eso, mis amados, es maravilloso. Ahora, su mismo corazón le dice, no es porque nadie me lo diga. No es porque vaya a ese lugar, no, es que yo siento que necesito de Dios. Es que yo necesito cambiar. Es como si voy aquí a la panadería y me compro un pastel de manzana. Y tal vez ninguno ha comido un pastel de manzana, ejemplo. Y digo, este pastel de manzana es delicioso. Y los que no han comido dicen, no existe el pastel de manzana. Sí, yo lo probé delicioso. Dicen, yo probé y no me parece tan delicioso. Escúcheme, es exactamente lo mismo. Cuando uno tiene una experiencia con Dios, uno dice, es lo más hermoso, es lo más maravilloso. La gente que ha tenido la experiencia se identifica y dice, estoy completamente de acuerdo, es lo más maravilloso.
es lo mejor que me ha pasado en mi vida. El que no ha tenido esa experiencia dice, no, eso es puro cuento, eso es misticismo, porque no ha tenido la experiencia. El que anda activo dice, bueno, yo he ido a la iglesia, pero yo nunca he sentido nada, a mí nunca ha pasado nada, porque no ha dispuesto su corazón, porque no ha abierto su corazón y el Espíritu Santo no ha podido trabajar. Entonces escúcheme, ¿cómo testifica el Espíritu Santo? A través de otra persona. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? A través de otra persona, a través de ti mismo, cuando tú sientes eso. Pero escúcheme, el Espíritu Santo testifica a través suyo y te comienza a utilizar. Y eso fue lo que Jesús les dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, escúcheme, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo comienza a testificar en usted. Y es algo maravilloso. Ahora, ¿por qué en ese tiempo, en particular, de Hechos de los Apóstoles 10, por qué se manifestó el don de hablar en lenguas? ¿Quiénes hablaron en lenguas en esa oportunidad? ¿Quiénes? Si siguieron el texto. ¿Qué estaba pasando en la reunión? Estaba Pedro reunido con los gentiles, ¿recuerdan? ¿Quién era el principal gentil, el que organizó la reunión? ¿Cómo se llamaba? Cornelio. Cornelio invita a sus amigos, sus familiares, y comienza Pedro, 3 cosas testificó, 3 cosas sucedieron ahí. Número 1, ¿qué fue lo primero que dijo Pedro? Que nos ayuda para que nosotros podamos predicar la palabra. ¿Qué es lo primero que hubo ahí como requisito? La convicción personal de Pedro y de los que estaban ahí. Número 2, ¿el respaldo de qué? El respaldo de las escrituras. Eso no era en vano, ahí está el soporte. Y número 3, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué sucedió ahí mientras estaban predicando? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo vino, cayó sobre ellos. Ya, o sea, sellados, no hay nada que hacer esto. Y como manifestación de eso, ¿qué sucedió? Estaban los gentiles ahí, ¿y qué sucedió? Que comenzaron todos a hablar, ¿qué? En otros dialectos, en lenguas. Y entonces se miraron los judíos, se miraron, quedaron atónitos, dice la escritura. Aquí un momento. Luego no éramos nosotros los judíos los únicos que hablamos en otras lenguas. Ahora ellos también están hablando en otras lenguas. Y el Espíritu Santo, escúcheme, la manifestación es importante ahí, porque lo que le estaba mostrando Dios a ese grupo es que eso no era un privilegio solamente para los judíos, sino que también los gentiles, es decir, los no judíos, también podían ser tocados por el Espíritu Santo. Y lo que estaba haciendo el Señor demostrándoles eso es quitando toda barrera y diciendo, ya no hay judíos ni griegos, solamente hay hombres nuevos en Cristo Jesús. Y no importa cuál haya sido la vida, lo único cierto es que para Dios todos somos iguales. ¿No es maravilloso eso? Entonces ellos, listos. O sea, lo que Dios estaba demostrando aquí es que ellos estaban siendo inmersos, estaban siendo colocados también en el cuerpo de Cristo, que se llama ¿qué? La iglesia. Y que todos delante de Dios eran iguales. Por eso se dio esa señal en particular en ese momento, para poder demostrarles Dios a ellos que delante de Dios todos somos iguales, que lo único que se necesita es una disposición, una actitud correcta en nuestro corazón. Y entonces ese versículo de Hechos 1:8, entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? Y entonces lo que nos está diciendo para cerrar es que cuando nosotros abrimos nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, vamos a actuar no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, sino en el poder de Dios. Y es que una cosa, escúcheme, una cosa es vivir esta vida en nuestras fuerzas, remando solos, haciendo las cosas a nuestra manera, y otra cosa es dar el lugar al Espíritu Santo para que Él actúe en nosotros. Ahora, escuchen, y ese poder que les dio, ¿fue para qué? Para que hagan riquezas, para que monten los negocios más grandes de la ciudad, para que sean los más grandes empresarios. Para eso les dio el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigos. Para eso es, escuchen. Y Dios
te da el poder y te da la autoridad. En otras palabras, te empodera con el Espíritu Santo para que tú digas, mi vida ha sido cambiada, mi vida es diferente. Para que aquellas personas que están afuera, que no saben para dónde ir, que están buscando refugios en el trago, en la droga, o pensando en este momento en suicidarse porque no encuentran solución al problema, Él le da el poder a la iglesia para que diga, un momentico, quieto ahí. No es así. Abre tu corazón a Cristo Jesús. No, es que yo soy pecador, es que yo maté, es que yo... Mira, si tú reconoces tu pecado, si tú reconoces tu maldad, yo conozco a un Cristo Jesús que fue a la cruz del Calvario y que tomó los pecados de la humanidad y murió, derramó hasta su última gota de sangre para perdonar tus pecados. Es que yo he cometido muchos pecados y son imperdonables. No hay ningún pecado que sea imperdonable. Si tú te arrepientes de corazón, el Señor puede perdonarte y te da una nueva oportunidad. Y las cosas viejas que pasan, y aquí en adelante todas son nuevas. Y tú puedes volver a comenzar, porque Dios te da el poder y puede restaurar tu hogar. No, mi hogar se desbarató, lo puedes restaurar nuevamente. Si eres un alcohólico, ya deja de tomar. El que robe, dice la Escritura, el que robe no robe más, el que mentía no mienta más. Mi vida ha sido cambiada. Y la gente, escúcheme, cuando ve nuestra vida cambiada y transformada, que nosotros decimos que no decimos mentira, y no decimos mentira, pase lo que pase, la gente dice, oye, usted es diferente. Aquí hay algo diferente en su vida. Yo quiero ser con ustedes. Y entonces ese poder que el Espíritu Santo plantea acá, que le dará, es para que nosotros podamos vivir de esa manera, diferentes, y que podamos influenciar a otras personas para las cosas buenas. Hay algunas personas que hoy en día están diciendo, oh Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace más de 2000 años está acá. Y muchos lo tienen. Tal vez alguno, el que no lo tenga, el que diga, yo no lo tengo, si no lo tienes es porque no has nacido de nuevo. Si no estás actuando en el poder del Espíritu Santo, si no tienes la autoridad, si no tienes lo que el Señor dice, ese poder, es porque no has nacido de nuevo. Y no importa cuántos años, porque no se trata de antigüedad. Después de que lleve tantos años ya recibo el Espíritu Santo. Después de que haya un evento recibo el Espíritu Santo. No es por antigüedad. Puede ser una persona que por primera vez toca una iglesia, pero si esa persona abre su corazón, el Espíritu Santo puede llegar y puede transformar su vida. Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor. Yo no quiero invitar que pases aquí al frente ni que levantes tu mano, porque esto es algo que es muy, muy personal. Tú sabrás a ciencia cierta cómo es tu relación con Dios. Tú sabrás cómo estás hoy delante de Dios, cómo es tu vida. Tú puedes decir que eres un cristiano y que llevas muchos años en la vida cristiana, pero no tienes esa autoridad, ese poder. Y tú en esta mañana que has venido dices, yo quiero que tú hoy toques mi vida, Señor. Que tú ministres mi corazón, Dios. Y ahí donde tú estás, no importa el lugar donde tú te encuentres, el momento, la vida que estés viviendo hoy. Dile, Señor, hoy nos has hablado una historia de un grupo de personas que se reunieron, gentiles todos, que no creían de ti, pero tú los tocaste, tú los transformaste aquel día. Y seguramente que sus vidas nunca fueron las mismas. Sus vidas cambiaron, sus vidas fueron diferentes. Algunos que están aquí, Señor, posiblemente estén en la misma situación, están diciendo, yo quiero comenzar una vida diferente. Yo no quiero tener ningún tipo de religión, yo lo que quiero es tener una relación personal con Dios. Aquí está el Espíritu de Dios para tocar tu vida. Ahí en el lugar donde tú estás. Deja que el Espíritu Santo hoy llegue a lo más profundo de tu corazón. Tal vez tú tienes hoy un problema, tienes una dificultad. Tal vez tú estás diciendo, yo tengo un vacío en mi corazón y no sé cómo llenarlo. Tal vez tú digas, he hecho tantas cosas tan malas en esta tierra que no merezco el perdón de Dios. Pero sabes, no ha sido casualidad esta reunión. Tú no viniste aquí por casualidad. Dios, que todo lo conoce, que es soberano, que es omnisciente. La omnisciencia de Dios es lo que le permite ver más allá, lo que le permite ver lo que va a suceder. Tú y yo no sabemos lo que va a pasar mañana. Dios sí sabe, Dios conoce tu vida. Y Dios sabe tu necesidad, Dios sabe lo que está pasando hoy en tu vida. Tal vez tú eres de las personas que dicen, ya mire la edad que tengo y no he hecho nada en esta vida. Tal vez se han generado muchos problemas, muchas dificultades. Tal vez tu testimonio está por el piso. Tal vez las cosas no te están saliendo del todo bien, porque has venido luchando en tus fuerzas. Hoy es el momento. Hoy que el Señor te ha traído para que ratifiques que en Cristo Jesús hay solución. Que Cristo Jesús vino a hacer el bien, que Cristo Jesús vino a transformar vidas. Él no vino a perjudicarte, no vino a quitarte nada. Él vino solamente a
que tú tengas esa calidad de vida que Él siempre ha anhelado. Y si el Señor te pide algo, hoy dile: Señor, yo no quiero negarme a eso. No quiero soltar todas aquellas cosas que no son buenas delante de ti. Si tú sabes que tienes un maldito pecado oculto, no salgas igual. Dile: Señor, yo quiero hoy ser diferente. Quiero que tú me toques en esta mañana. Quiero reconocer que soy un pecador, que he hecho las cosas incorrectas. Pero he escuchado de un Jesús que perdona mis pecados, y yo quiero, Señor, aprovechar esta oportunidad para reconocer mi pecado y mi maldad. Yo abro mi corazón en esta hora, Señor, y te pido que tú entres a mi vida. Yo quiero que tú seas mi Salvador, Señor, que tú seas mi Señor, y quiero que a partir de ahora tú ocupes el lugar de privilegio en mi vida, Señor Jesús. La gente no puede estar equivocada, las escrituras no pueden estar equivocadas. Hablaron de Jesús, el que cambia vidas, el que transforma naciones enteras. La única persona que pudo cambiar la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. El único que murió, pero que también resucitó y está vivo. Nosotros no creemos en un Dios muerto. No creemos en un Dios que quedó en una cruz. Creemos en un Dios que murió, sí, pero que resucitó al tercer día y que está más vivo que nunca. Un Jesús que quiere hacerse evidente a través de nuestra vida, y que cuando la gente nos conozca, nos vea que somos diferentes, que estamos completamente convencidos que Cristo es el que cambia vidas, el que transforma vidas. Y no solamente porque lo decimos, sino porque está escrito. Y no solamente eso, sino que sentimos el respaldo del Espíritu Santo cuando hablamos, cuando actuamos. Recibimos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y la gente dice: ellos son diferentes. Señor, queremos ser de bendición en esta tierra. No queremos ser unos fanáticos, unos místicos, unos religiosos. Queremos que la gente vea que tú estás con nosotros y nosotros en ti. Que la gente vea que podemos tener una vida diferente tomados de tu mano, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida de cada una de las personas que han estado acá, que han escuchado este mensaje, Dios. Y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada corazón, en cada vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.